buscando la presencia del Señor. Amén. Seguir las pisadas de Jesús. De tal manera que el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para aplastarle la cabeza al enemigo. Amén. Y Él está bajo la planta de nuestros pies. Entonces, la palabra de Dios lo tenemos. 2 Corintios 2:11. Vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. ¿Qué tenemos que hacer allí, querida iglesia? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios? No ignorar sus maquinaciones. No ignorar que el enemigo siempre está planeando nuestra destrucción. Pero no ha podido ni podrá, porque estamos comprados a precio de sangre. Y siempre y cuando nos mantengamos, amén, va en obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, el enemigo no puede, porque Él está vencido y Él está derrotado. Amén. Entonces, tal como dice el texto que hemos leído, Satanás no podemos darle ningún tipo de ventaja en nuestra vida. Es decir, no podemos darle ninguna pequeña oportunidad. Nada. Con el enemigo, hermanos, no tenemos que ser compasivos, al igual como con el pecado. Porque hay quienes son compasivos con el pecado y abrazan el pecado. Y el pecado ya no les da ninguna sensación, nada, sino que se les hace tan neutro, tan natural, que ni siquiera ven las consecuencias. Entonces tú y yo no estamos para darle oportunidad al pecado ni al enemigo. Que el Señor lo reprenda, para que no nos destruya, porque definitivamente Él aprovechará toda oportunidad. Y recordemos que el enemigo, hermanos, como lo vimos el viernes, él vino ¿para qué? Para tres cosas. Mirábamos el viernes que Satanás vino a este mundo. Satanás vino con esos propósitos. Y el propósito de Satanás no es decir, mira, Juan, que seas prosperado, que te vaya bien. No, hay quienes o hay personas que Satanás mismo, amén, porque él tiene un poder diabólico, pero su poder es limitado, que aparentemente bendice. Y le dice a las personas, mira, aquí está esto, aquí está aquello. Trabajos ilícitos, donde son, por decirlo así, lo ven como una bendición financieramente. ¿Y qué es lo que pasa? Pero Él no quiere la bendición. Él no quiere que te vaya bien. Él no quiere que prosperes. Él no quiere que tú seas bendecido. Sino que Él más bien lo que ha venido es a hurtar, ha venido a matar y ha venido ¿a qué? A destruir. Entonces lo que Él busca es la destrucción de los hijos de Dios. Él busca hurtar y robar la bendición que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, ha predestinado para cada uno de nosotros. Es lo que Satanás quiere. Entonces, para no darle ventaja alguna al enemigo en nuestra vida, ni en la vida de nuestra familia, lo que tenemos que hacer es no ignorar esas maquinaciones, hermanos. No ignorar ese plan maligno, ese plan diabólico que Él tiene en contra de nuestras vidas. Amén. Porque Él no crean que vino así al mundo a decir, que tú y tu familia seas bendecidos. No, si hay algo que Satanás aborrece en la familia. Sí, Él no quiere que las familias estén unidas. Él busca la división en medio de la familia, en los hogares. Él busca hogares destruidos, hogares abatidos. Es lo que Satanás quiere. Entonces no tenemos que ignorar, sino que tenemos que aprender a reconocer esas maquinaciones, pues son muy sutiles y astutas. Porque Satanás es astuto. Es astuto. Hay un dicho allá en el mundo que es feo, pero a la misma vez es una realidad. Y que Dios reprenda eso. Que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él es astuto porque Él conoce
muchas veces lo que tú y yo desconocemos. Él lo sabe. Recuerda que Él era un ángel de luz antes. Antes Él vivía en el cielo. Sí. Tú y yo no hemos vivido en el cielo. Tú y yo nacimos en esta tierra, pero estamos caminando hacia el cielo, siempre y cuando busquemos caminar en santidad y en obediencia, en rectitud a nuestro Dios. Entonces no tenemos que ignorar las maquinaciones sutiles y esas maquinaciones sutiles y astutas del enemigo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano Luis. Una maquinación es una acción o es un plan secreto para preparar o manipular algo, hermanos. Eso es una maquinación, para que lo entendamos con más claridad. Es un plan secreto para preparar o manipular algo. Definitivamente que así como nuestro Dios tiene planes buenos para nuestra vida, el Señor dice, tengo planes contigo. Amén. Y los planes de Dios son de bien, no son de mal, son de bendición. Amén. Pero así también Satanás tiene planes ocultos para tratar de destruirnos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él tiene esos planes ocultos. Sí, sí. Él tiene sus armas ocultas. Sí. Satanás no se te va a presentar con una ametralladora y te dice, mira, he venido a liquidarte. Porque de una manera u otra tú buscas ocultarte, buscas defenderte, buscas tu protección, buscas la salida. Sí. Pero cuando Él tiene esas armas ocultas, hermano, difícilmente. Él no te avisa, Él no te dice, sabes, ahí te va el gancho al hígado. No, Él te lo suelta. Entonces uno tiene que estar prevenido. Uno tiene que estar siempre buscando la dirección de Dios para no permitir que Satanás nos destruya. Porque Él busca y siempre trata apartarnos de los caminos de nuestro Dios. Él siempre va a buscar eso. Él va a buscar tu desánimo. Él va a buscar el desaliento. Él va a buscar de que tú dejes de buscar al Señor Todopoderoso. De tal manera que te desvíes del camino. De tal manera que te apartes de la bendición que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Amén. Porque el Señor tiene bendición. Y hay personas que están a punto de alcanzarlas. Pero como comienzan a escuchar más la voz del enemigo que la de Dios, se apartan del camino. Se apartan de la verdad. Amén. Entonces tenemos que buscar al Señor. Y para no darle ventaja alguna al enemigo en nuestra vida ni en nuestra familia, lo que tenemos que hacer, querida iglesia, es no ignorar sus maquinaciones, sino aprender a reconocerlas, pues son muy sutiles y astutas. Amén. Entonces tenemos que aprender nosotros. Entonces, una maquinación, hermanos, lo mirábamos que era un plan secreto. Entonces, primer punto, primera maquinación, amén, de la cual nosotros tenemos que reconocer como hijos de Dios, es llenar nuestra mente y corazón de angustia y preocupación. El enemigo, con tal de que busca tu desenfoque en la palabra, tu desenfoque en el Señor, de que dejes de buscar a Dios, Él busca y siempre trata que las personas vivan con un corazón angustiado, con un corazón preocupado, con un corazón turbado. ¿Para qué? Para que te desvíes del propósito, para que dejes de creer, porque es allí donde el enemigo comienza a decir, ¿y dónde está puesto Dios? ¿Dónde está en que tú confías? Entonces no tenemos que ignorar eso. Él quiere venir y llenar nuestra mente y nuestro corazón con angustia y preocupación. Siempre lo va a querer hacer. En el Éxodo 6, 5, 9, la palabra del Señor dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os
sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pasadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Alabado sea el Señor. Si vemos cómo el enemigo los tenía turbados, cómo el enemigo los tenía tan afanados en sus tareas, en sus quehaceres, en la esclavitud, tan apresionados en su corazón, que ellos no podían ni siquiera discernir las palabras. No prestaban ni siquiera atención a esas palabras de bendición de parte de Dios para sus vidas, porque era Dios mismo hablando a través de los labios de Moisés. Sí. Pero ellos, dice, estaban turbados, estaban acongojados, su espíritu estaba acongojado, de tal manera, dice, que ellos no escuchaban la palabra por la dura servidumbre, porque el enemigo los tenía esclavizados. Y así es como el enemigo opera y trabaja. Tiene las familias esclavizadas en idolatría, las tiene esclavizadas en alcohol, las tiene esclavizadas en drogas, las tiene esclavizadas en pornografía, en prostitución, los tiene turbados a través de problemas financieros, de tal manera que se desenfocan de la bendición. Sí, cierto. Así es como trabaja el enemigo, porque él sabe que un corazón preocupado, mira, cuando tú estás preocupado o preocupada y tú vienes al servicio o te conectas, deja tus preocupaciones, porque no vas a escuchar el mensaje, no vas a escuchar la bendición que Dios tiene para tu vida. Por eso la palabra de Dios, Jesús mismo hablando, dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo, el Señor Todopoderoso, dice, los haré descansar. Sí, amén. Entonces, si tú estás afanado, tú estás preocupado, tú estás atribulado, ven y dale esas cargas a Jesús. Dice: Señor, yo vengo de esta manera, Padre, pero yo creo fielmente en mi corazón que yo voy a salir restituido, yo voy a salir fortalecido, yo voy a salir sanado, porque yo no voy a ver al pastor, yo no voy a ver al predicador, yo no voy a ver solamente a los hermanos, a la congregación. Yo voy a tener un encuentro divino, glorioso contigo, mi Dios. Sí, amén. Voy a tener un encuentro con el Dios supremo, con el Dios que me formó, con el Dios que me conoce, con aquel que no hay nada oculto, Señor, porque aquí no te puedo mentir. Entonces, venimos a la casa de Dios para conectarnos y tener un encuentro divino con nuestro Padre Celestial. Si te has conectado o estás conectada, es porque Dios mismo está hablando a tu vida y a tu corazón. Y lo que Dios desea y anhela es hacerte libre. Porque es cierto, el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Entonces, en los versículos que hemos leído, podemos ver cómo Moisés llevaba de parte de Dios palabras de esperanza, palabras de liberación y de restauración para su pueblo. Pero ¿cómo estaba el pueblo? Lo estudiamos, lo leímos. No solamente vayan a pensar ustedes son inventos míos, tan loco el pelón. No, es palabra de Dios, es palabra del Señor. El pueblo estaba acongojado, tristes, abatidos, habían perdido la fuerza, habían perdido el aliento. Hay quienes han perdido la razón de vivir y dicen: ¿para qué vivo? Pero cuando uno ha conocido a Cristo, sabemos que nuestro vivir es para el servicio del Señor. Amén. Y que el morir
nos es ganancia porque nos acercamos a la recompensa, nos acercamos a nuestro Padre Celestial. Sí, amén. Amén. Entonces verdaderamente eran buenas nuevas, buenas noticias, porque eso es el Evangelio. Eso significa el Evangelio del Señor. Buenas nuevas de salvación de parte de Dios para todas las generaciones, para toda la humanidad. Entonces eran buenas nuevas de parte de Dios para ellos. Pero parecía que el pueblo no estaba escuchando lo que Dios les estaba diciendo. Saben, ustedes son mis hijos, ustedes han estado allí en ese lugar, pero ya no se preocupen más, no se atormenten. Yo los voy a sacar de esa servidumbre, de esa esclavitud, porque yo, y el yo de Dios, hermano Luis, pesa mucho. El yo de Dios puede mucho, hermano Juan, porque yo soy el Dios, yo soy Jehová, quien nos ha elegido, quien nos ha escogido. Yo soy su Dios que los sacaré. Y lo que les he prometido, así como le dije a mi siervo Abraham, así como le dije a su hijo Isaac, así como le dije a su nieto Jacob, yo los sacaré y les daré la tierra que fluye leche y miel. Pero uno, ¿qué es lo que tiene que hacer, mis queridos hermanos? Prevalecer en el Señor. Seguir confiando, seguir creyendo. No permitir que ese demonio, ese enemigo venga a hurtar y venga a robar la bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero ¿qué es lo que decía? Dice, pero ellos no pusieron atención. Ellos no prestaban atención al mensaje de Moisés. ¿Y saben por qué? Porque su corazón estaba lleno de congoja. Su corazón estaba turbado a causa de la dura servidumbre que les imponía el faraón. Así estaba el corazón de ellos. Ahora, tristemente en la actualidad, así está el corazón de muchos. Turbados, abatidos, tristes, preocupados. ¿Por qué? Por causa de una enfermedad, por causa de un diagnóstico médico, que el médico dice es muerte, es cáncer, es esto, es lo otro. No hay cura, no hay sanidad. Cuando nosotros hemos aprendido a la luz de la palabra que el médico de médicos es Jesucristo. Amén. Y que Dios tiene la última palabra. Amén. No lo que dice el doctor. Porque el doctor lo que sabe y lo que conoce, Dios lo ha permitido que lo conozca. Pero la palabra de Dios dice que hay cosas ocultas y desconocidas que ojo no vio siquiera, que nosotros no las conocemos. Sí, amén. Sí, amén. Que Dios no nos va a revelar a su tiempo. Y Dios sabe. Y Dios conoce. Y Dios sabe nuestro principio, sabe nuestro final. Para Él no hay nada oculto. Entonces nosotros tenemos que seguir creyendo y confiando en el poder sobrenatural de Dios. Sí, amén. Entonces en la actualidad una de las maquinaciones de Satanás sigue siendo llenar la mente y el corazón de los creyentes con afanes, con angustia, con temor, para que no pongamos atención a las palabras de bendición que nuestro Dios nos da por medio de los pastores, por medio de aquella persona que se levanta al frente, amén, y nos habla de parte de Dios. Porque no es uno, es Dios hablando, hermanos, es Dios. Yo también soy ser humano. Hay veces uno puede decir estoy cansado, estás cansada, o uno quiere ir a la casa de Dios. Eso nos puede pasar a todos. A todos, pero sin embargo yo sé el compromiso que tengo con Dios. Amén. Y que no tengo que hacer mi voluntad sino la del Señor. Amén. Porque ahora nuestro vivir tiene que ser Cristo. Él tiene que ser nuestro vivir. Amén. Entonces el Señor puede llenarnos con su palabra si nos presentamos delante de Él con un corazón agradecido. Si nos presentamos delante de Él con un corazón presto, con un corazón deseoso, anhelando, Señor, yo quiero, anhelo y necesito más de ti.
Reconozco que necesito más de esa unción. La alabanza lo decía. Amén. Espíritu de Dios, hoy me rindo a ti. Me rindo, ¿por qué? Porque reconozco que te necesito, Padre mío. Entonces, cuando tú te rindes y tú vienes con un corazón agradecido, el Señor te llena de su presencia. Señor, derrama bendición. Pero cuando uno viene con un corazón creyendo que lo sabemos todo, que lo conocemos todo, que yo ya estoy lleno, ya no necesito más. Es más, parece que el pastor no sabe y yo sé más que él. Hermanos, así no va a suceder nada. Porque entonces no le das oportunidad a Dios de que hable a tu vida. Porque hay veces puede ser el mismo texto, puede ser el mismo versículo, pero si Dios le ha placido es porque Dios quiere y necesita que lo entiendas, que lo aprendamos a digerir, que nosotros lo meditemos, porque el Señor nos quiere enseñar algo nuevo. Tenemos que venir con un corazón, como decir, Señor, mi corazón aquí está y necesita más de ti. Como cuando un recipiente está vacío, Padre, yo reconozco que necesito más de ti, más de tu presencia, más de tu espíritu. Amén. Lléname, lávame, purifícame. Amén. Entonces, cada vez que nos presentamos delante del Señor, nuestro corazón tiene que ser como una tinaja vacía, para que la palabra de Dios nos llene. Juan 2, 6 al 7. Juan 2, 6 al 7. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Aquí vemos cómo el Señor, en uno de sus primeros milagros que Él hizo en las bodas de Canaán, amén, gloria al Señor, cuando hizo el agua en vino, hizo ese primer milagro, Él pidió que llenaran estas tinajas de agua. Y dice que en cada una de ellas, que eran para el rito de la purificación, y cada una de ellas dice que habían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron ¿hasta dónde, hermanos? Hasta arriba. Amén. Entonces, así tú y yo tenemos que venir a la iglesia con un corazón, decir, Padre, lléname. Yo quiero salir lleno de este lugar. Yo quiero salir lleno de tu presencia. ¿Y cómo podemos nosotros limpiar nuestro corazón? Para que una vez más el Señor nos llene. Porque necesitamos desarraigar, necesitamos dejar todo lo malo, todo lo vil, todo aquello menospreciado, todo aquello podrido, y decir, Dios, quita lo malo y pon en mí cosas buenas. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros? Sobrios, tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia de nuestro Dios. Amén. Segundo principio, segunda maquinación, no dejar que nos alimentemos espiritualmente. Eso es la maquinación o la artimaña del enemigo. Lo que él busca o va a buscar, que no te alimentes espiritualmente. Te lo he dicho en otras ocasiones. ¿Cómo te sientes si no te alimentas físicamente? Si no comemos, si no nos desayunamos, si no almorzamos, ¿cómo se siente nuestro cuerpo? Debilitado, amén. Uno se siente débil. Ahora, si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, vamos a estar débil en nuestra fe. Amén. De tal manera que
Cuando la fe está débil, con un soplido muchos sí se van para atrás. ¿Por qué? Porque no están débiles, no están cimentados en el Señor. Entonces, la palabra dice en Jueces 6, 1 al 4. Jueces 6, 1 al 4. Gloria a Dios. Los hijos de Israel hicieron, dice, lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y a mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Entonces aquí vemos cómo el enemigo venía a robar, venía a hurtar el alimento. Amén. Entonces los madianitas fueron uno de los enemigos del pueblo de Dios, y ellos usaron una estrategia que les dio resultado para afectar a Israel. No les dejaban alimento, no les dejaban que comer. ¿Y saben para qué? Para que estuvieran debilitados, para que no tuvieran fuerza cuando en el campo de batalla. Por eso ellos le quitaban todo el alimento, porque decían, mientras estén oprimidos, mientras no tengan que comer, ellos no tienen la fuerza necesaria para defenderse. Entonces, cuando uno no se fortalece, cuando una persona, un cristiano, no se alimenta con la palabra, está débil. Está débil y no tiene las fuerzas necesarias para los ataques, para las artimañas del enemigo. Por eso en el verso 4 dice, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. No le dejaban completamente nada. El enemigo lo que quiere, hermano, que tú y yo no escudriñemos la palabra del Señor. Él no quiere que abras este libro, que si lo vas a tener abierto en el Salmo 91, pero que se quede empolvando. Él no quiere que tú lo escudriñes, porque eso es alimento para el alma y para el espíritu, porque allí somos fortalecidos de parte de Dios. Entonces ellos, como enemigos de Israel, sabían que un pueblo sin alimento era un pueblo débil, fácil de someter, fácil de derrotar. Ellos lo sabían. Entonces Satanás es un enemigo fuerte, pero vencido, derrotado, porque Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Él lo venció, Cristo Jesús. Y es por eso que Él no quiere que nosotros nos alimentemos de la palabra para enfrentarnos. Amén. Para enfrentarnos en contra de Él. Entonces, Él no quiere que el pueblo de Dios esté fortalecido, sino que quiere al pueblo débil, para que el pueblo se pueda someter a Él. Pero nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, fortalecernos a través del Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos cubra con la sangre de Jesús, su Hijo amado. Amén. Y aún que active un vallado de ángeles acampando a nuestro alrededor, para que nada ni nadie nos pueda apartar de la presencia de Dios, para que ningún mal nos pueda tocar, ningún dardo inflamado del enemigo pueda llegar, penetrar a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hogares. Tenemos que pedir la protección de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué no se quiere enfrentar?
con personas alimentadas, porque entonces sabe que el pueblo está fuerte. Y somos guerreros. Tenemos que ser guerreros en la fe. Él quiere enfrentarse a cristianos débiles, que no tengan cómo hacerle frente a la tentación. Es lo que Él busca. Personas débiles en la fe, cristianos que inmaduros, que andan como la ola del mar de un lado para otro. Nosotros tenemos que tener firmeza en el Señor. Y donde Dios nos planta también tenemos que tener una firmeza para echar raíz y ser como aquel árbol plantado que está junto a las corrientes, que su hoja no cae y da su fruto. ¿Cómo esperan personas dar fruto cuando andan como el chapulín para arriba y abajo, brincando de un lugar a otro lugar? No son estables. ¿Y saben por qué no son estables, mis queridos hermanos? Porque hay personas que no están bien delante de Dios y tienen a las iglesias engañadas. Entonces, cuando ya saben que la iglesia conoce su vida, que lo compartía el viernes mi hermano Luis, que tienen el traje de cristiano, que se visten como un hijo o una hija de Dios, pero que por fuera se ven bien, pero por dentro están podridos. Por dentro están mal con Dios, no aceptan la palabra, no aceptan el mensaje, no aceptan el consejo, no aceptan esa palabra de parte de Dios en sus vidas. Entonces, cuando ya se dan cuenta de esto, y como ellos son presentables, prefieren brincar a otra iglesia donde no los conocen, para seguir haciendo lo mismo, aparentando, porque solamente son cristianos de apariencia, aparentando ser algo que ni siquiera son. Amén. Cuando uno tiene que ser transparente delante de Dios, sí, amén, para que el enemigo no nos gane ventaja. Tú y yo no tenemos que aparentar. ¿Tú crees que a Dios le interesa estos trapos? No. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa nuestro corazón. Amén. A Dios no le interesa la vestimenta. Muchos predican, y yo ignoro a todo esto. Que la vestimenta, que como, hermanos, como que si un pantalón, un vestido te va a salvar. ¿De qué sirve vestirse? Como muchos dicen, es que esta es la vestimenta correcta y adecuada para el cristiano. ¿Quién lo dijo? Es cierto, la palabra dice que tiene que vestir tanto la mujer con decoro, con prudencia, es cierto. Pero lo más que le interesa al Señor, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, sino sobre toda cosa guardada, dame, hijo, tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Dame tu corazón, dice el Señor. Amén. A Dios no le interesa si vienes con corbata o sin corbata. Dios le interesa que vengas con un corazón dispuesto a recibir el mensaje, a recibir la palabra, a recibir el consejo. Que no cuando Dios te está hablando, digan, ay, me están tirando indirecta, ya me voy. Esta iglesia no es para mí. No, al contrario, si está doliendo es porque el Señor nuestro Dios quiere sanar. Es porque Dios quiere hacer algo y te quiere librar de la misma muerte, de la opresión, del ataque de Satanás. Pero hay quienes no. Prefieren alejarse, prefieren apartarse. Porque esa es la artimaña del enemigo. Que cuando Dios comienza a hablar, dicen, mira, como que ya no te quieren. Ya te comenzaron a mirar mal. Y comienzan a irse a otro lugar donde tienen a la gente engañada, donde ni siquiera saben, porque yo te diría esto, que si supieran, hermanos, un padre que ama y sabe y conoce el mal que su hijo está haciendo, lo corrige. Porque dice que aquel buen padre que ama a sus hijos, lo va a corregir. Sí, amén. Pero hay personas que se les ha aconsejado, pero como les ha gustado ensuciarse con el pecado, revolcarse en el pecado, no aceptan este mensaje, no aceptan esta verdad de parte de Dios, y lo que hacen es alejarse de la congregación. No le permitamos eso al enemigo, no le deis lugar al enemigo, hermanos. No permitas que el enemigo nos debilite en la fe.
sigamos creyendo. Hay que llenarnos de la unción para tener la fuerza necesaria para enfrentar el pecado. Hay que hacerle frente al pecado. Pero hay familias que no, que tú las miras y, hermano, el pecado les ha complacido, les ha encantado revolcarse en el pecado. Y no es así. Es por eso que Satanás sigue usando las mismas maquinaciones de los madianitas. Él las sigue usando hasta el día de hoy. Satanás sigue usando esas estrategias. Y así como la sociedad dice, bueno, es que se va actualizando, también Satanás se actualiza. Y él busca la manera de cómo destruir los hogares, de cómo meterse tan oculto de tal manera que no te des cuenta. Que cuando una persona quiera reaccionar dice, y en lo que me he metido. Pero ¿saben por qué? Porque dejaron de consultar a Dios. Dejaron de buscar la presencia de Dios. Dejaron de buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por esto no tenemos que dejar de congregarnos. No tenemos que dejar de venir a la casa de Dios y juntos como iglesia, como hermanos, tenemos que clamar a Dios. No dejar que alguien más nos desaliente con la palabra, sino que al contrario, llenarnos de la palabra de Dios. No dejar que el enemigo nos aleje de la iglesia o poniendo obstáculos a la oración personal. Porque el enemigo a veces pone sus obstáculos. No quiere que ores. No quiere que tengas esa intimidad con Dios. Esa intimidad con tu familia. Creando conflictos entre hermanos en la iglesia, lo que busca Satanás. Conflictos entre la misma iglesia. De tal manera que esté el conflicto y esté la división y te enfoques más en la división y en el problema que en Dios. Entonces tenemos que buscar al Señor. Amén. Amén. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Satanás siempre buscará la manera de ir poco a poco alejándonos del alimento espiritual. Y tenemos que saber que muchas veces Satanás no está interesado en atacarnos con el fuego de la prueba o con enfermedades o conflictos, sino que lo único que hace es alejar nuestro alimento espiritual. Porque él sabe que si nos quita la palabra, si nosotros dejamos de buscar al Señor, estamos a la acechanza del enemigo. Y cuando una persona se aleja de Dios, se aleja del camino de bendición, de salvación. Hermanos, ¿cuántas personas no han muerto y no han regresado más a los caminos de Dios? Se apartan y mueren sin Cristo, sin salvación. Pero cuando uno está en constancia buscando a Dios, es cierto, la misma palabra dice que vamos a ser probados. Pero el Señor dice, da la medida correcta, la que uno puede soportar. Pero hay algo, el enemigo tiene límite, donde no puede avanzar, donde no puede llegar más allá, porque el Señor no se lo permite. A Job lo atacó, pero no lo pudo matar. A lo mejor el enemigo viene y nos ataca con ciertas enfermedades, pero no nos puede liquidar. ¿Por qué? Porque nos llenamos de la palabra, nos llenamos de la unción, nos llenamos de la presencia del Señor, buscamos a Dios en oración. Pero una vez que dejas de hacerlo, dice el enemigo, es pan comido. Porque cuando le das la espalda a Dios, es como perder la protección divina de parte de Dios. Sí. Es como quedar desprotegidos. Entonces tenemos que reconocer en nuestra vida todo aquello que Satanás puede estar usando para alejarnos del pan de vida que es Cristo y su palabra. Jesús mismo lo dijo, Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a
a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿En qué tenemos que poner la mirada nosotros? En el pan de vida que es Cristo. Tenemos que poner la mirada en el Señor nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. No en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Tercer punto. 2 más y concluimos. Tercer punto, maquinación del enemigo. Él busca entrar y destruir nuestra vida por medio de la puerta de los sentimientos. Él busca destruirnos por medio de los sentimientos. Jueces 16:3-5. Gloria al Señor. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. ¿Se recuerdan del mensaje que miramos acerca de la vida de Sansón? Entonces aquí Dios una vez más nos va a hablar. Entonces los enemigos de Sansón, hermanos, se dieron cuenta que no había forma de destruirlo, no había manera de vencerlo, peleando, pues su fuerza física era sobrenatural. La fuerza que Sansón tenía era sobrenatural, porque no provenía de él, sino que Dios mismo se la daba. Entonces, pero se dieron cuenta que tenía una debilidad. Digan conmigo, ¿qué tenía Sansón? Una debilidad. Una debilidad, hermanos, que nosotros no tenemos que tener. Amén. No la tenemos que tener. ¿Y saben cuál es esa debilidad? La debilidad que muchos hombres, varones, tienen. Porque es fácil caer. Decía un hermano por ahí: no pueden ver una escoba con una sábana porque se imaginan que es una falda. Sí, cierto. Entonces la debilidad que Sansón tenía eran las mujeres. Era mujeriego. Era su debilidad. Entonces el enemigo se da cuenta de las debilidades, y él usa esa debilidad en contra de tu destrucción. Él la usa para destruirte. Él usó la debilidad que Sansón tenía para destruirlo. Entonces no había ninguna puerta que pudiera detener a Sansón, pero él descuidó la puerta, dice la palabra de Dios, de su corazón. Y cuando se enamoró de Dalila, una mujer filistea, fue el principio de su fracaso. Fue el principio. Porque se enamoró de una mujer opuesta, digámoslo así, con un yugo desigual. Se enamoró con una mujer que era parte del enemigo. Entonces tú y yo no tenemos que andar allí coqueteando con el enemigo. Por eso esto va para los jóvenes. Hay jóvenes también que nos miran, familias que están aquí y tienen jóvenes. Denle este mensaje a sus jóvenes. La palabra de Dios dice: no te unáis con yugo desigual, porque aquel que se une con un yugo desigual, yerno o nuera de Satanás es. Entonces, ¿cuántos jóvenes o cuántos hombres Satanás no los ha podido hacer caer
por medio de los vicios del licor, ni por medio de las drogas, pero los ha destruido completamente por medio de una relación sentimental con la persona equivocada. Sí. Hay matrimonios que por eso han fracasado. Hay personas que se han casado con un yugo desigual, y con lo que pasa, dicen, es que lo voy a traer o la voy a traer a la iglesia, y así vamos a alcanzar más almas para Cristo, y él o ella y su familia se van a convertir. Mentira de Satanás. Sale el hombre o la mujer de la iglesia y se lo llevan para el mundo, para complacer. Entonces uno tiene que tener cuidado. Si la Biblia dice no te unáis, es porque Dios sabe por qué. No es permisivo. Entonces Satanás sabía esa debilidad que Sansón tenía. Satanás sabe la debilidad que muchos tienen, y él la va a usar en tu contra. Proverbios 7, 21, 22. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al golladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Imagínense. Así es como Satanás destruye. Te puede poner aquel monumento hermoso frente de tus ojos y diciendo, ay, esto es para ti. Sí, es para mí, sí. Ándale, lo recibes. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que comienza a hablar dulzura. Pura miel. Puras cosas dulces. Mi bombón. Mi terroncito de azúcar. Pero después, mira, está la puñalada. Por la espalda. Le comienza, dice, a hablar. Le comenzó, dice, obligó con la salamería de sus labios. Al punto, dice, se marchó tras ella. Y como va el buey al golladero, y como el necio, dice, las prisiones para ser castigado. Qué triste. Cuando una persona se desvía, cuando una persona se equivoca, y Satanás viene a tomar posesión de sus sentimientos, de sus emociones. El mundo no ha entendido. Los cristianos, hay ocasiones que pareciera que no hemos entendido, que dice que las emociones, los sentimientos, los pensamientos buenos o malos nacen y proceden del corazón. Sí. Tenemos que rendir el corazón a Dios. De una vez por todas, en totalidad, rendirnos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Concluimos. Cuarta maquinación. El enemigo busca usar personas que nos quiten de nuestro corazón la semilla de la palabra. Eso es lo que el enemigo busca. Que vengan las personas a robarte esa bendición. ¿Y saben quiénes son esas personas? A lo mejor alguien se pregunta quiénes son esas personas. Ahorita las vamos a ver. Amén. Marcos 4:15. Gloria al Señor. Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás busca quitar la palabra de Dios de nuestro corazón. Él no quiere que la atesores. Él no quiere que aprendas a vivirla. Él no quiere que haga rema en nuestro diario vivir. Por eso tenemos que cuidar la palabra de bendición. Por eso oramos. Le decimos, Señor, que esta palabra, que este mensaje caiga en buena tierra, dé su fruto al 100 por 1. Amén. Entonces Satanás utiliza personas que pueden ser, hermanos, nuestros amigos,
pueden ser nuestros familiares, puede ser el esposo o la esposa, pueden ser tus hijos, pueden ser los nietos, pero Satanás utiliza algunas de las veces a quienes más tú amas, para traer desaliento, para traer desánimo, para hurtar, para robar la palabra de bendición. Te preguntarás por qué. ¿Sabes por qué? No sé si te recuerdes, a lo mejor se te olvidó, pero cuando apenas y conocías la palabra del Señor, porque a lo mejor no naciste en cuna cristiana y veniste a Cristo, y todos te miraban como indiferente, te miraban como loco, te tiraban a loca, y decían, ahora ya de viejo, ya de grande vino a cambiar. Si no es la religión que nos profesaron nuestros padres, ¿qué andas haciendo allí? Y te comenzaron a mirar mal, te comenzaron a aborrecer y te dijeron, ya ni siquiera eres parte de la familia. Hay algunos que le dijeron, para mí estás muerto, para mí estás muerta, ya no existes más, no cuentas conmigo. Eso que importa, mientras tengamos a Dios y contemos con Dios, nos es más que suficiente. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo, pero si le damos la espalda a Dios por alguien, entonces no somos nada. Amén, gloria a Dios. Así es, hermanos. ¿Qué importa lo que digan? Lo que importa es qué es lo que dice Dios de mí, qué es lo que dice Dios de ti. Sí, amén. A lo mejor alguien te critica y ¿por qué te conectas y miras eso? Pero es palabra de bendición, es palabra de vida eterna, es palabra que te fortalece, es la palabra de Dios que te puede hacer libre a ti, a tu hogar, a tu familia, a tus descendientes. Amén. Por eso Satanás la quiere robar. Por eso Satanás no está de acuerdo que te conectes. Y él busca interrumpir la señal, y él busca que te comience a venir el sueño. Porque puedes mirar otras cosas, pero una predicación no. ¿Por qué? Porque Satanás lo quiere robar. Sí, amén. A lo mejor eres un jovencito, una jovencita, y los amigos te comienzan a decir, y tú que andas escuchando eso, vente, hay que tomar cerveza, hay que drogarnos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero no te invitan a las cosas de Dios. Es como Satanás. Dice, la palabra llegó al corazón. Pero ¿qué es lo que pasó? La palabra llegó al corazón. Pero enseguida dice, viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Es triste, pero es la realidad. Es la realidad, hermanos. Sí, amén. Dios está sembrando su palabra, pero Satanás viene a hollar, viene a escarbar. De tal manera, dice, de quitar esa palabra del corazón y no germine. Porque Satanás es audaz, es astuto. Él es muy astuto para quitar la semilla de la palabra de Dios de nuestra vida. Tan astuto es Satanás que utiliza a los que más tú amas. Y todavía algunos de nosotros tenemos familia que no es convertida y no te miran con buenos ojos. Pero por eso le vamos a dar la espalda a Dios. Por eso vamos a dejar nosotros el camino de bendición. Cuando bien sabemos de dónde el Señor nos ha sacado, Sí, amén. lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Nadie mejor que tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. No es que no nos contaron o alguien nos vino a decir, ¿sabes qué es? No, ha sido Dios. Entonces, ¿cómo lo hace? Por medio de críticas, por medio de burlas. Comienzan a burlarse en tu cara, comienzan a reírse. Por medio de señalar el mal testimonio de alguien. Por eso
tú y yo tenemos que guardarnos. Sí, amén. ¿Y sabes con quién te tienes que guardar más? Con los que te rodean. Porque un hijo de Dios no se puede equivocar por nada. Porque se equivoca y lo dice, y que no eres cristianito. Pero así, con esa manera. Oh, pero si tú vas a la iglesia y comienzan a reírse. Porque así es lo que usa Satanás, de tal manera de hacerte sentir mal para que le des la espalda a Dios. Y te sientas sucio, te sientas miserable, te sientas que has fallado y digas, ay, ya no voy a ir a la iglesia porque le falla a Dios, es cuando más tienes que ir. Si sabes que le ha fallado es cuando más tienes que ir a pedir la fuerza de Dios. ¿Por qué es lo que va a buscar Satanás? Las burlas, las críticas, para que venga él desánimo. Eso es lo que él quiere, que te desanimes, que dejes de buscar al Señor. Porque él viene, el enemigo viene para hurtar. Y definitivamente que lo primero que Satanás quiere es robar la bendición que Dios ha derramado en nuestro corazón. La semilla de la palabra de Dios, tal como lo hizo con el rey Agripa por medio de Festo. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, se presentó delante del rey Agripa, porque a él le estaban haciendo juicio, y Pablo mismo, él habló por sí mismo. Entonces, diciendo él estas cosas en su defensa, porque allí Pablo dijo, yo no quiero a estos abogados, no sirven para nada. Yo conozco el verdadero abogado. Yo conozco quién ha abogado por mí, quién me ha cambiado la vida. Yo sé quién se me reveló yendo camino a Damasco. A mí nadie me vino a contar una historia. Yo sé a quién vi, yo sé la voz que escuché. Y yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, aquel que tú no has recibido, aquel que tú no has creído. Yo soy ese Jesús que te está hablando. Jesús habla a la humanidad. Jesús está hablando hoy al corazón de muchos. Y te diciendo, yo soy Jesús, quien te quiere libertar, quien te quiere ser libre de la opresión. Yo soy Jesús, que te quiere sanar. Pero ven a mí, recíbeme en tu corazón. Entonces Pablo dijo, ¿para qué me sirven ellos? Mejor hablo yo, y que sea Dios guiando mis palabras. Entonces, diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco? Así le dijo a Pablo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras, dice, te vuelven loco. Muchos piensan que la palabra de Dios nos ha enloquecido. Es cierto, estamos locos, pero por Jesús. Es algo que el mundo no puede entender. Porque, oye, tú poniéndote a ganar unos pesos extra el viernes y el domingo de servicio, pudiendo trabajar para que tú, oye, están orando y orando por su finanza, o si tanto quiere la finanza que se vaya a trabajar, pero es algo que el mundo no puede entender. Que no estamos para amontonar en esta tierra, sino para hacer algo allá en el cielo. Amén. Porque nuestra morada está allá, nuestra habitación está allá, y lo que esté aquí es pasajero. Sí, amén, amén, amén. Y el mundo no lo va a entender. Yo voy a decir, ¿están locos? Cierto. Trabajamos, yo trabajo. Ustedes saben. Yo trabajo, yo también tengo un esquecho. Tengo que trabajar para sustentar mi hogar y mi familia. Pero también buscamos al Señor. Amén. Y le servimos al Señor. Y sabemos que lo que
muchos piensan que el enemigo nos está robando en este día, Dios no nos va a triplicar. Amén, aleluya. Porque hasta el día de hoy Dios no nos ha dejado sin alimento. Yo me recuerdo cuando yo me convertí, uno de mis hermanos me dijo a mí mismo, oye, pues ¿por qué tú vas a la iglesia? Mejor ponte a trabajar, mira, para que hagas dinero. Y me recuerdo que me enseñó. Ahora yo bendigo a mi hermano, lo amo y lo quiero mucho, porque es sangre de mi sangre. Pero yo puedo decir que gracias a Dios somos bendecidos de parte de Dios. Sí, amén. ¿Por qué? Porque aprendimos a poner a Dios primero sobre todas las cosas. Antes que mi trabajo está Dios. Sí, Antes que mi familia está Dios. Antes que mi esposa y mis hijos está Dios primero. Amén. Dios es primero y lo demás viene añadiéndose. Amén. Lo demás es segundo. Sí, amén. Primero es Dios. Entonces muchos no lo van a entender, así están locos. Los cristianos están locos. Y es lo que le decían a Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Así me decían a mí, la Biblia como que ya te cambió, deja de leer eso. ¿Se lo han dicho ustedes? Yo me imagino que les han dicho así. Sí. Pero ¿qué contestó? ¿Qué contesta Pablo? Excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Así tenemos que hacer nosotros. Con seguridad. Pararnos delante del enemigo y decir, yo estoy loco, sí, pero de amor por mi Dios, Sí, amén. por mi Cristo, por mi Jesús, porque lo amo, porque he aprendido a amarlo, porque Él me amó a mí primero y Él lo dio todo por mí. ¿Cómo no voy a estar loco por mi Dios? Yo tengo claridad, yo tengo razonamiento y yo sé lo que hablo. Y yo sé a dónde voy, yo voy al tercer cielo. Pero tú, Satanás, vas al lago de fuego. Amén, aleluya. Entonces él le dijo, aún el rey sabe lo que yo estoy hablando. Tú dices que estoy loco, pero no. Aún el rey Agripa sabe lo que yo estoy diciendo. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa? Todavía le preguntó. ¿Crees? ¿Crees, oh rey Agripa? Y miren la respuesta del rey. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y aquí viene la respuesta del rey Agripa. Yo sé que crees, le dijo. Todavía como diciendo, a lo mejor cerrándole el ojito ahí Pablo al rey. Yo sé que tú crees, no le hagas al loco. Yo no estoy loco, tú te estás haciendo loco, porque tú sabes lo que estoy hablando. ¿Crees? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Amén. ¿Cómo es de lindo Dios? Amén. En pocas palabras lo había convencido. No más que hay personas que saben de lo que estamos hablando. Hay personas el día de hoy que saben lo que estamos hablando, pero no quieren reconocer. Porque les da miedo. Porque les da vergüenza de que alguien más se vaya a burlar de ellos. Tienen miedo y tienen temor al cambio, cuando Dios mismo les está hablando. Amén. Dios mismo les está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios mismo les está hablando, Amén. Nos está hablando el Señor. pero no quieren cambiar, no quieren rendir su corazón delante de Dios, Señor. no quieren doblegar su rodilla delante del único y verdadero Dios.
sino que más prefieren mejor doblar su rodilla delante de una estatua de yeso, de barro, de palo, cuando es más sencillo doblegarnos delante de nuestro Dios y rendirle nuestro corazón, que es el único que nos puede ayudar. Amén. Es el único. Ahora hay personas que no quieren ir a la casa del Señor, no quieren ir a la iglesia. Antes escuché algo bien hermoso ya por la noche, gloria al Señor, ya puedo decir la madrugada, pero algo bien lindo. Antes, dice, mataban a los cristianos por reunirse en las iglesias. Ahora, dice, los mataban, los buscaban para matarlos,